conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes. El fanatismo es cruel, es duro, es inflexible. El filólogo español Roque Barcia escribió acerca del fanatismo en su libro Sinónimos Castellanos: creyendo servir a un Dios a quien ofende, el fanatismo sería capaz de quemar al mundo y después de verlo reducido a polvo, exclamaría regocijado: ¡cuánto bien le hice! Un grupo de fanáticos es mucho más peligroso que igual cantidad de delincuentes. Y no hay fanatismo más peligroso para el bien de la humanidad que el fanatismo religioso, especialmente cuando se trata de un fanatismo tradicional. Se han cometido atrocidades en nombre de la religión de Dios, pero el verdadero culpable fue el fanatismo tradicional. Jesús mismo fue víctima inocente del fanatismo religioso, un fanatismo tradicional. La primera manifestación de este conflicto entre Jesús y la tradición judía en el Evangelio según Juan se encuentra en Juan capítulo 5, después que Jesús hubiera sanado a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Un milagro de sanidad realmente maravilloso. Es interesante que los judíos nunca negaron que Jesús realmente hubiera sanado a este hombre, manifestando así su poder y autoridad como Hijo de Dios. Allí, frente a ellos, tenían la evidencia de la divinidad de este hombre llamado Jesús. No obstante, decidieron en esta ocasión matar a Jesús. Sí, matarlo. ¿Por haber sanado a un hombre? No exactamente. La razón fue porque le había sanado en el día de reposo. El texto bíblico declara en Juan capítulo 5 versículo 9: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En la última frase de este verso encontramos el problema. No era realmente problema, o al menos podemos decir que para Dios no era problema, pero para los judíos lo fue. ¿Por qué? Por causa de su fanatismo tradicional. Imagínese, un hombre que tenía 38 años de estar enfermo fue sanado al instante y completamente. Tenía 38 años de no dar el primer paso y ahora de un momento para otro estaba caminando por todos lados sin ninguna dificultad. Se supone que hubieran glorificado a Dios. Se supone que hubieran reconocido el poder obrando en Jesucristo. Pero su fanatismo tradicional no permitió que reconocieran esta gran obra de Dios, porque era día de reposo aquel día. ¿Y qué importa en qué día fue? Un hombre ha recibido su salud de Dios. Glorifiquemos a Dios. Esto sería la reacción natural. Pero el fanatismo tradicional no la permite. Leamos lo que resultó. La Biblia dice en Juan capítulo 5 versículos 10 al 18: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esta es la explicación del apóstol Juan. Estos hombres, de veras, eran fanáticos. Lamentablemente, este fanatismo tradicional todavía existe y está prosperando en nuestro tiempo. Para que usted entienda a qué me refiero y para que pueda identificar este fanatismo tradicional, vamos a examinar las características básicas del fanatismo de los judíos del tiempo de Cristo. Lo primero que encuentro en estas personas que querían matar a Jesús es que ellos tienen una mente cerrada. No están dispuestos a considerar ninguna evidencia que esté en contradicción con lo que ya creen. Tenían frente a sus propios ojos evidencia convincente para cualquier persona sincera y honesta. El hombre que había sido sanado por Jesús, uno de sus principales líderes, Nicodemo, había declarado en su visita a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Las señales eran convincentes, excepto para aquellos que tenían los ojos cegados por el fanatismo y la devoción a las tradiciones. Era evidente a cualquier persona que este Jesús era diferente de cualquier hombre que jamás había vivido. Cristo mismo les dijo: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Hoy día, muchas veces encontramos esta misma actitud, esta misma mente cerrada, cuando tratamos de enseñar la verdad de Dios. No queremos presionar a nadie, ni tratar de comprometer a nadie. Sencillamente queremos que consideren la evidencia de la palabra de Dios. Pero muchas personas ni siquiera están dispuestas a escuchar, y muchas de las que oyen rechazan las claras enseñanzas de Dios en su palabra porque contradicen las opiniones y tradiciones religiosas que han seguido por muchos años. Estimado oyente, esta es la actitud que crucificó al Hijo de Dios. La expresión muy escuchada: en esta religión nací y en ella voy a morir, es puro fanatismo tradicional. Fíjese en el ejemplo que está siguiendo cuando toma esta actitud. Nadie le quiere sacar a la fuerza de sus convicciones, pero por el amor de Dios y de su propia alma, usted y todos debemos estar dispuestos a considerar la evidencia presentada en la palabra de Dios de su voluntad, aun cuando se trata de algo que no hemos acostumbrado practicar en nuestra tradición religiosa. Debemos amar la verdad de Dios sobre todas las cosas. Pero el fanático no ama la verdad, sino la tradición. El fanático está puesto para la defensa de sus creencias, en vez de estar en busca de la verdad. Permítame ilustrar con el caso de un señor con quien compartía la sencilla enseñanza del Nuevo Testamento sobre cómo recibir el perdón de pecados. Este amigo había recibido la enseñanza que uno recibe el perdón de los pecados por creer nada más. Le supliqué que leyera Hechos capítulo 2, versículo 38, y luego que me dijera lo que este texto enseña es necesario para recibir el perdón de los pecados. El texto dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38.
El Señor leyó el texto en voz alta y luego contestó que para recibir el perdón de los pecados era necesario creer y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Le supliqué que leyera el texto otra vez. Lo hizo y repitió la misma respuesta. Esto, aunque el texto no menciona creer y aceptar a Cristo, de hecho se dirige a personas que ya habían creído en Jesús por la predicación del Evangelio. Por tanto, le señalé palabra por palabra lo que el texto dice. Primero dice, arrepentíos. Entonces, lo primero que el creyente tiene que hacer es arrepentirse. Luego dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Por tanto, el creyente arrepentido debe bautizarse conforme a la autoridad de Jesús. ¿Y todo esto es para qué? Para perdón de los pecados. Entonces le pregunté otra vez, ¿qué debe hacer uno que desea recibir el perdón de sus pecados? ¿Sabe lo que respondió? Me dijo, sí, pero en otro texto dice, su mente había sido tan cerrada por la tradición religiosa que ya había aceptado que le era casi imposible comprender la clara enseñanza que estaba leyendo con sus propios ojos y su propia lengua. Y luego, cuando por fin entendió, empezó a rechazar y contradecir no lo que yo le decía, sino lo que él mismo había encontrado en las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque amaba más la tradición que la verdad. Porque su mente estaba cerrada y sus ojos cegados a la evidencia de la verdad por su fanatismo tradicional. Por favor, mi estimado oyente, tenga cuidado de no caer en esta trampa del diablo. Abra su mente, abra su Biblia, abra su vida a la verdad de Dios. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.